hace un año atrás, yo estaba totalmente metido en ayudar a mi hijo, que estaba con un cáncer cerebral horrible. Y pasó lo que pasa siempre. Lleno de estudios, lleno de datos clínicos, lleno de exámenes, uno no entiende nada, qué tipo de cáncer. Había que transformarse en un experto para poder hablar con todas estas personas. Y hice lo que cualquier persona como yo, tequi, ingeniero, haría. Agarré todo, lo metí a ChatGPT y empecé a hacerle preguntas. Y, obvio, me empezó a mentir. Pero mentir, descarado. Así. Ahora se le dice como, está alucinando. El agua miente. ¿Ya? Y esta cabeza me empezó a dar vueltas. Dije, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad de negocio tremenda. Porque las soluciones dan vuelta en algo totalmente genérico, transversal, que le podéis subir un PDF, le podéis subir lo que queráis, pero no tiene ninguna forma de asegurar que te está respondiendo con algo que tiene como un marco teórico cerrado. Y si eso no está resuelto, hay una oportunidad de negocio. Entonces nos metimos y empecé a trabajar de lleno con una empresa que se llama Sentinel y dijimos, hagamos una forma de que esto responda en función del marco cerrado. Y así es como nos transformamos en una empresa que es especialista en entrenar modelos de inteligencia artificial que sea explicativa. Y hoy día hacemos Contraloría Médica, hacemos detección de fraude, explicando lo que está pasando. Nos aburrimos de la alerta, no queremos más alerta, queremos explicación para pasarle al equipo de operaciones. Hacemos cumplimiento normativo, detección de lado de activo, pero hoy día no les voy a hablar de todo eso, les voy a hablar solamente de una cosa, porque solamente tengo 5 minutos. Les voy a hablar de la Contraloría Médica que hicimos en Zurich. Tenemos un tremendo equipo liderado por una mujer, Katy, que es la cofundadora de Sentinel, que está sentada allá al lado mío. Tenemos un vínculo muy fuerte con la Universidad Católica, 2 PhD, me encanta decirlo, un astrofísico, un PhD en economía. Tenemos uno de los directores de la Universidad Católica, es director de Sentinel también. Entonces nuestro vínculo está ahí, con la academia, directo, es lo último que puede haber de tecnología. Y nosotros no partimos ahora, partimos en el 2019. Tenemos una experiencia de muchos datos, estructurados y no estructurados, desde el cumplimiento hasta arriba de inteligencia artificial en fraude. Con 30 clientes en 5 países, tenemos el grupo económico más grande de Perú, Credicorp, al más grande de Panamá, Mercantil, sonrió para la foto. Y estamos en Chile con las aseguradoras más importantes, Zurich, por ejemplo. Y nosotros lo que buscamos con esto es algo que nos motiva mucho, que es resolver el fraude, como ya he adelantado. ¿Ya? Voy a ir un poco más rápido, se está botezando. Entonces el fraude es lo que a nosotros más hoy día nos pega, porque le pega directamente al margen de todos ustedes. Oye, el fraude en Latinoamérica es del 10% y se captura menos del 2%. Los que lo están haciendo por sobre 3, como FID, son campeones. Pero hay 7 puntos porcentuales más. Yo vengo a traerles margen. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera. Esto es una simplificación tremenda de lo que nosotros hacemos. Primero, partimos detectando arriba a la izquierda de ustedes, acorde a la Contraloría Médica. Después explicamos lo que está pasando. Un caso real. Vimos todas las recetas en orden, todos los especialistas correctos, revisados con la función de lo que ellos hacen. Pero habían, caso real, 5 psicotrópicos entregados simultáneamente que no tenían coherencia médica, se lo levantamos como abuso, eso no tiene ningún sentido. Si hubiera sido entregado, la fatalidad es altísima. Y eso queda directamente como algo que la Contraloría Médica agarra, lo levanta y dice, no señor, esto es un abuso. No es un fraude, pero eso es un abuso. Nosotros propusimos, esto se puede automatizar totalmente y la plataforma puede llegar y detener un reembolso sin ningún problema, pero aquí lo que hacemos es algo que yo llamo la inteligencia artificial colaborativa. Le dejamos al experto que decida esto sí y esto no, lo quiero detener, lo quiero avanzar. Y según su decisión, nosotros aprendemos, remodelamos y avanza. ¿Y cómo funciona esta maravilla? Imagínense que todo esto de aquí es un motor que está por debajo de un capó. Les voy a levantar el capó para que lo vean, para que vean la salsa secreta de la Coca-Cola. Son 3 cosas básicamente las que hacemos. Es re fácil en términos conceptuales, digamos. Primero,
La información que tienen todas las empresas es horrible. Está sucia, hay que normalizarla y hay que limpiarla. Tenemos un experto en eso. Después, arriba, ustedes lo pueden ver, un entrenamiento híbrido, no supervisado y después supervisado. Podemos hablar de eso. Y finalmente, nuestro propio agente de inteligencia artificial adaptado para ustedes sobre una plataforma segura en AWS, en Bedrock, para los que ya se estén preguntando. Y eso se lo ponemos para armar el informe explicativo de lo que pasó en Contraloría Médica en el ejemplo que estamos viendo. El experto lo revisa y ve. Y ahora quiero mostrarle un pequeño video de cómo funciona esto. Y funciona de una manera así. Procesar alertas y generar reportes en Contraloría Médica consume tiempo y recursos. La carga humana es alta, limitando la capacidad de escalar eficientemente. Septinel introduce IA colaborativa para potenciar su Contraloría. Detecta señales, las explica en lenguaje técnico claro y aprende de cada decisión experta. Sumamos análisis de coherencia médica, no solo reglas básicas. Una solicitud de reembolso parecía normal, pero Septinel detectó baja coherencia médica, 5 psicotrópicos con interacciones. En otro caso, identificó una dosis 30 veces superior a la recomendada. O un patrón clínico complejo que solo IA y un subespecialista podrían advertir. Su equipo recibe informes listos, sin revisar múltiples pantallas. Ganan velocidad operativa y fortalecen el control reputacional. IA que audita, explica y aprende con usted. Contraloría continua, sin carga extra. ¿Cuáles son los resultados de esto? Los resultados son más de 5.500 horas hombre reducidas, un retorno de nuestros clientes de 45 veces sobre la inversión. Lo que a mí me encanta decir, que conversábamos antes de entrar acá, 98% de validación de nuestros informes que le entregamos, o sea, básicamente cuando algo lo detectamos como fraude, es fraude. Y todo eso gracias a nuestro trabajo y obviamente a nuestros clientes, que aquí pueden ver, nos recomiendan y les gusta cómo trabajamos. Muchas gracias, estoy aquí para las preguntas. Muchas gracias a ustedes. ¿Preguntas, chicos? Ninguna pregunta. Expusiste muy bien, muy dinámico, muy entretenido. A pesar de que me mataste el marketing al principio, pero está bien. ¿Cómo el marketing? A todos por igual. Septinel, simple. Septinel. Vamos, Contraloría Médica, dudas. Contraloría Médica, fraude, detección de lavado activo. Somos una empresa que entrena modelos de inteligencia artificial y los adaptamos para lo que ustedes necesiten. FIT. Hola, ¿Qué quiere el Alfredo. señor de inteligencia artificial de FIT? ¿Qué tal, Alfredo? Estuvimos conversando un ratito antes de que expusieras. Oye, te la hice igual, pero en el fondo sería, ¿esta detección de fraude estaría orientada a personas naturales y jurídicas? Las dos. Ya, ahí no sé si me podéis dar el detalle, como en el fondo de, ¿usan variables internas y externas? Me imagino que para personas naturales necesitamos un tipo de dato y para personas jurídicas van a ser proveedores, por ejemplo. Hacemos detección de análisis de fraude o cualquier tipo de revisión de datos anómalos en fraude en trabajadores internos y en clientes externos. Y si se necesita un dato externo, lo hacemos, estamos integrados, tenemos el diario, te lo comentaba, noticias adversas donde tú quieras. Si tienes, por ejemplo, un proveedor de vehicular en Magallanes, tenemos el análisis de todos los diarios de noticias adversas en Magallanes local para ver si es que hay algún problema. El diario oficial, por supuesto, con todas sus escalas para ver quién es el dueño final, el beneficiario final. Y si necesitamos el servicio de impuesto interno, estamos integrados, poder judicial, lo podemos sacar, todo lo que se necesite, tanto a nivel persona jurídica como natural. Obviamente los datos de tu empresa vienen por defecto y venimos bajo el brazo con las mejores prácticas de parámetros, obviamente, determinísticos. Última pregunta. Para nosotros, bueno, nosotros tenemos abordado un poco el problema de fraude. Nosotros tenemos una detección del 3% de fraude más o menos. ¿Cuál es el desafío? Que básicamente para un modelo de Machine Learning esta cuestión está desbalanceada. O sea, 3% de los siniestros efectivamente incurren en fraude.
Entonces, para los modelos predictivos es súper complejo abordar este tipo de problemas. Así que no sé si me podéis contar cómo lo abordaron ese tipo de problemática. Aún así, con ese desbalance, ¿tienen un buen accuracy del modelo? 3% es muy bueno para empezar a conversar. Te quedan 7% todavía para poder seguir creciendo, se queda harto espacio. El secreto está en la creación especializada de un entrenamiento híbrido, partiendo por un entrenamiento no supervisado, entrando en un poquito más técnico, ocupamos algunas estadísticas que no han funcionado muy bien, como K-means. Con eso descubrimos cuáles son los perfiles que están más alejados de una transacción normal para lo que estemos buscando. Si sacamos, por ejemplo, 300.000 casos, elegimos solamente una representación estadística que tu equipo la revisa, con eso hacemos un marcaje y después hacemos un entrenamiento supervisado que ya lo podemos hacer con un random forest, por ejemplo, o árboles de decisión. ¿Cuál es la gracia de ese proceso? Que suena un poco técnico, es muy técnico, es que es híbrido y es especializado para ti, acorde a lo que necesitamos con tus datos. Si tienes pocos datos, como decía Nicolás, entonces hacemos otra estrategia, porque eso es lo que hacemos nosotros. Somos especialistas en encontrar la mejor forma de entrenar el modelo que a ti te sirva. Encantado. Gracias, Alfredo. Buenas preguntas, sonaba palo blanco eso. Hola, Jorge, vía cámara. Vi en la presentación que decías que el 10%, en Latinoamérica el 10% es fraude. Quería saber específicamente en seguros de salud complementarios, primero que todo, ¿cómo impacta la primera capa de previsión en el tema del porcentaje de fraude? ¿Y cuánto porcentaje de fraude estarían detectando en ese tipo de seguro? ¿Y cuánto se debería esperar como detectar en el 100% de los casos? Nosotros tenemos experiencia en salud complementario, también hacemos otro tipo de seguro, como seguro de vida, seguros generales, y cada uno de esos tiene resultados distintos y distintos por empresa. Entonces, obviamente no te puedo compartir el de una empresa en particular. El promedio de todos es 10%. Eso quiere decir que hay casos que son mucho mayores que eso y que están mucho más atrasados. ¿Cuál es el problema de lo que he visto yo? Por ejemplo, reunión con la top 2 empresas de aseguradoras en Perú, en salud, no tienen nada para primera línea de fraude, nada. Solamente tienen un equipo de 3 contadores médicos que revisan informe por informe y pueden hacer 20 informes al mes. Yo hago 4 millones de informes al mes. En vehicular tienen todo, la misma empresa tiene todo, completamente automatizado. Entonces yo le digo, mira, no toquemos vehicular, metamos a salud, si no tienes nada, lo que sea que hagamos va a mejorar. Entonces la primera pregunta que yo le hago a mis clientes es, ¿dónde estás más fácil de flanquearte? Partamos por ahí, porque lo otro ya lo tienes avanzado. Y lo que también se puede hacer es que muchas veces pasa que tienen indicadores, tienen KPI, tienen dashboard, pero cada vez que resulta algo de ahí, que dice una alerta, pasa de la noche a la mañana. Lo hablaba ayer mismo con el equipo de Zurich. Me decían, de la noche a la mañana de repente tengo 200 alertas. Bueno, nosotros podemos crear una explicación de esa alerta para que tu equipo no tenga que pasar por toda la revisión de análisis, una por una, para entender por qué saltó a 200 en un lenguaje natural, escrito y simple. Entonces, yo sé que estoy circunvalando un poco tu pregunta, pero tiene que ver mucho con la realidad de la empresa misma. Lo que es totalmente probado con nuestros datos es que hemos logrado una mejora en un 58% promedio de lo que sea que la empresa esté haciendo en la captura de sus descubrimientos de sus fraudes. 58%. Gracias. Alfredo, consulta. En el mundo de fraude, ¿han tenido experiencia de aportar para una judicialización de ciertos patrones, de ciertas empresas o modelos? Sí. Nosotros, uno de los servicios que ofrecemos
es un levantamiento de fraude en terreno, con visitas, con análisis, tanto de proveedores, con plataformas complejas y duras como SAP, y en lugares donde SAP no conecta todos los procesos, hacemos ese levantamiento e incluso prestamos el servicio de ir al proceso judicial y testificar en virtud de la empresa. Lo hemos hecho tanto para la parte laboral como para la parte más técnica de la demanda civil, incluso con procesos penales. Y encantado, conversamos. ¿No dijiste tu empresa? Conversemos. Hola, buenas, Alfredo. Soy Bastián Rojas de Zurich. En particular, no te voy a preguntar por la fórmula de la Coca-Cola, ¿ya? Pero en verdad me causa curiosidad cómo ustedes pueden estimar de alguna forma el abuso o el mal uso de los siniestros de farmacia. Me encanta. Porque, por ejemplo, tener la dosis promedio asociada a un RUT es bien complejo porque involucra tener tal vez un CIE asociado. Me encanta. Ok, ya. Ya. Continúa. ¿Trabaja con Alejandro Gaete? No. ¿No? Yo soy de Pero lo portafolio conocen, ¿no? management. ¿Conoces a Alejandro? Sí. Ya. Bueno, con Alejandro le hicimos una solución muy particular para él. ¿Cuál era su necesidad como Contraloría Médica en particular para poder entender los abusos? Era, yo veo todo y no hay una configuración de fraude acá. Está una receta hecha por un médico psiquiatra con la especialidad correcta. Está la persona correctamente asignada a su póliza. Están los medicamentos de su vademecum, porque Zurich tiene su propio vademecum. Bueno, hay 5 vademecums en Zurich, para ser cierto. Tal vez entregando mucha info, pero bueno. Pero está en los 5, digamos. Ya. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Agregamos todas las guías americanas reconocidas internacionalmente de neurología, las patologías más relevantes, básicamente todas las que las pólizas cubren. Hicimos el trabajo completo de entrenar nuestro modelo con esas guías. Después, tomamos todo el vademecum español, que tiene toda la información de los compuestos químicos y los principales nombres comerciales. Entonces, a nosotros nos da lo mismo si un nombre de champú está escrito con SH, CH, da lo mismo, los teníamos todos. Que pasa muchas veces, porque muchas de las pólizas de Zurich cubren el champú contra la caspa, ¿ya? Pero cuando una persona compra 6 meses seguidos, 20 veces la cantidad de champú contra la caspa, aquí hay un problema serio. Eso es abuso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Con el vademecum y las guías de medicina, dijimos, juntamos toda la información en el agente de inteligencia artificial y desde ahí sacábamos la coherencia médica completa. Ahora, 98% de validaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pusimos un médico externo contratado por nosotros en conjunto con el equipo de ustedes a decir si es que esta guía era la correcta. Y solo fallamos en un 2%. Y aquí viene la parte que en algún momento se hizo una pregunta y ahora no me la está haciendo nadie, pero la voy a responder igual. ¿Qué fue lo más difícil que vimos? Lo más difícil que vimos es que mucha gente todavía no le cree a que esto se puede hacer. Entonces creamos el concepto que se llama la inteligencia artificial colaborativa. ¿En qué consiste? Ponemos al humano igual ahí para que pueda decidir en última instancia según el apetito de riesgo. Si el 90% para arriba quiere decir que es abuso, la dejamos pasar completamente y se detiene el reembolso. Si es por debajo del 90%, lo dejamos para que el humano decida. Y en función de esa decisión, se reentrena el modelo. Gracias, Alfredo. Gracias, ¿Alguna Bastián. otra pregunta? Y porque tenemos un poquito de espacio, pero tú estás pasando el tiempo, ¿eh? Marketing. No, súper. Gracias, Alfredo. Te pasaste. Gracias a ti.